Continuamos en Malvinas Combate Eterno en el capítulo 17 ya de este primer año acá en Robo de Estudio. Y estamos ahora ya con el invitado de hoy que me va a ayudar a recordar e ir repasando todo lo que vivimos el martes pasado en horas de la tarde en el Colegio Pío XI, una jornada malvinera, presentando imágenes de la película Malvinas en Cuerpo y Alma, y escuchando testimonio de los excombatientes, que invitamos a tres y de ellos, y la verdad que fue muy fructífero ese intercambio de conceptos, de preguntas y respuestas. Así que vamos a estar repasando todo eso con Juan Pablo Vallejo, periodista, comunicador institucional, amigo, compañero de una redacción muy especial que tuvimos en prensa gráfica. Juan, mucho gusto tenerte acá en el programa. Gracias por venir. Gracias, Gustavo, por la invitación. La verdad que un placer y sí, compañero de varias batallas. Exactamente. Gracias. Primero, gracias también por lo que hiciste también en lo logístico y organizativo para esta jornada malvinera que tuvimos en el colegio. El martes pasado, como decía, dejó muchas cosas lindas, ¿no? Ahora lo vamos a ir repasando en detalles, pero en concepto, en principio quería saber tu opinión y balance en ese sentido. Sí, bueno, después vamos a ir desandando camino, pero el tema Malvinas fue algo que siempre me tocó muy de cerca y bueno, creo que no costaba nada y al contrario, era un gusto poder hacer de puente entre la institución en la cual trabajo, en este caso el Colegio Pío XI, y todo el proyecto que venís trabajando vos, encabezando con la película, con el streaming, así que la verdad que no, muy contento. No me paro de sorprender también, bueno, las repercusiones que siempre tiene la comunidad educativa en los chicos, en los adolescentes, un tema que por ahí al principio yo miro siempre con cierta expectativa o cautela a ver si les gusta, por decirte, o no, pero después la verdad que una vez que van entrando en clima y sobre todo lo que decías vos, y siempre se repite, y creo que no hay que cansarse de decir esto de un hecho de la historia cercano, y tenemos a los testigos en vida, más allá que bueno, van partiendo a poco, pero están vivos los testigos de los que dejaron la vida en esto, Sí. y poder ser nosotros testigos de eso, ver esos momentos, me parece súper valioso, que los chicos también lo aprecien, la verdad que está muy, muy lindo, y bueno, bienvenida, o sea, que se puedan replicar todas estas cosas. Sí, sobre todo porque lo que vos decías de darte cuenta que el auditorio de estudiantes, enseguida, las nuevas generaciones, los jóvenes en particular, enseguida te muestra si Sí, si eso está aburrido o tiene algo que lo atrapa. Y las nuevas generaciones yo creo que también son más abiertos, digamos, y más transparentes en ese sentido. Por ahí nosotros lo disimulamos un poco porque teníamos que cumplir sí. con la actividad escolar. Pero ahora si no le captás la atención medio que en el comienzo, después es muy difícil retomar. Tiene que ver con todo lo que es la educación, ¿no? Y sobre todo los nuevos tiempos que por ahí implican la inmediatez o al hablar rápido, y por ahí los excombatientes tienen otro ritmo, se Sí. toman su tiempo, vienen de esto de sanar heridas, de manejar otros códigos a veces, y hay que saber entrar en los jóvenes. Sí. Sin embargo, es tan profundo lo que están contando que logran captar la atención del público, sea del que sea. Sí, primero, como para agradecer primero al rector Gustavo Lorenzo, y después a las demás autoridades también, a la vicerrectora, a Sí, las sí, sí. profesoras, ahora lo vas a ir nombrando, que la verdad que nos abrieron las puertas y participaron y estuvieron ahí preocupados y atentos hasta el final. Y la verdad que ellos también muy satisfechos, me decían sobre eso, de esto, de Sí. verlo a los chicos como siguieron y todo eso. La Sí, verdad que para sí. ellos también fue bueno. Sí, la profesora Mariana Palazzo, vicerrectora del ciclo orientado, y la profesora Alicia Cáceres, también vicerrectora del ciclo básico, la profesora Marcela Sosa, profesora de historia, que también por ahí fue un poco de nexo dentro del colegio para coordinar el momento, ver qué curso iba a participar, porque tratábamos, obviamente, que es algo que amerita que conozca todo el colegio, pero a veces también algo tan masivo hace que sea Cierto. disperso. Entonces se buscó, bueno, los chicos de tercer año
del colegio, que el año que viene ellos a fin de año tienen que elegir su orientación. Mira. Y una de las que hay en el colegio justamente es ciencias sociales, que podría ser la tendencia de estas temáticas en lo que tiene que ver con historia, geografía, y bueno, se le va brindando distintas herramientas pedagógicas para que vayan ellos después eligiendo qué quieren estudiar o profundizar a partir del año que viene. Bueno, el colegio lo hicimos en el Salón de Actos, Sí. un colegio que ya cumplió 66 66 años. años, sí. También cerca del 2 de abril, también tiene que ver con la fecha, con las historias cruzadas también con Malvinas. Imagino, obviamente, como todo colegio y en especial cuántas veces habló de Malvinas, cuántas veces se trató Malvinas en sus aulas, en sus mismos salón de actos. La verdad que... Y lo hicimos sobre el final de junio, ¿no? Ya Sí. no lo hicimos el 2 de abril o el 10 de junio, el 14 de junio, lo hicimos el 23 de junio, así que también esto demuestra que Malvinas se puede hablar todo el año, no solamente en determinadas fechas, y puede captar la atención de grandes y chicos en cualquier momento del año cuando se sabe organizar algo con contenido, ¿no? Y eso está bueno también que suceda. Sí, sí, justamente creo que el aporte súper valioso del documental que lograron hacer, de tener los testimonios de los excombatientes, permite creo que la temática se toque durante todo el año y hasta me parece necesario poder hacerlo. Exacto. Si bien originalmente habíamos pensado que sea cerca del 2 de abril, pero bueno, es cierto que hay muchos actos, también los excombatientes son requeridos en distintos lugares, por suerte, tenemos esta posibilidad y bueno, se pudo extender un poco ahora y por qué no replicar en cualquier otro momento del año dentro del ciclo lectivo. Bueno, recordemos la película Malvina en Cuerpo y Alma es una película documental que hicimos a propósito del viaje que acompañamos el año pasado, en abril del 2025, a un contingente de 20 excombatientes en su regreso a Malvinas después de 43 años de finalizada la guerra, en donde contamos la experiencia de ese viaje considerado sanador y que bueno, trajimos un montón de materiales, se produjo esta película, lo estrenamos en el Julián Cine como contaba al principio, hicimos como una van premier y lo vamos a ir replicando en distintos eventos similares de presentación, de proyección de la película, tanto para auditorios escolares como para universitarios o terciarios y para público en general, que hay muchos que nos están pidiendo, no solo acá en la capital, sino también en distintas localidades del interior, que prontamente estaremos definiendo alguna especie de circuito de proyección. Sí contamos con cierto apoyo que estamos gestionando también, porque todo tiene sus costos y tiene su operatividad que demanda mucho esfuerzo y no solo económico, y del cual nosotros lo sabemos y lo asumimos porque queremos llevar gran calidad, así como hicimos la presentación en el Cine, con gran calidad la proyección, porque ahí invertimos nosotros tanto en sonido como en la edición de la película, en la música propia, y queremos que esa calidad se transmita en cada proyección que organicemos, por eso por ahí lo espaciado de los mismos. Pero volviendo otra vez al Pío 11, no sé si Juan, querés repasamos un poco las imágenes de esa jornada para entrar ya en clima, para que la gente que nos están viendo puedan también meterse en ese mundo en ese microclima que se armó, ¿no?, en el salón auditorio del Colegio Pío 11 el martes pasado. Ahí vemos imagen en fotografía, pero ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar más detalle de lo que hemos compartido en esa hora y media más o menos. Más o menos, sí, un poco más de una hora. Bueno. Quiero hacer una acotación, Gustavo, a lo que Sí. decías de la película, que me parece importante resaltar, que también lo decía tu compañero en esta aventura, Juan Ferragut. Sí, Juan Facundo Ferragut, es cierto. Que decía él lo que le implicó la edición, ya que bueno, en las islas hay muchísimo viento y eso no sé si le llevó más horas de las que él tenía previsto, pero además ustedes no fueron de un viaje
turismo o en esa calidad, sino que al Claro. contrario, fueron acompañando una experiencia sanadora, como se resaltó en todo momento, y con algo pensado, desde seguramente una preproducción, una producción y una postproducción, y eso es todo un tiempo invertido bueno, que justamente que lleva su inversión y por algo la idea es poder continuar proyectándose para que esto no quede en un Claro, archivo, en una exacto, computadora. puede ser la idea, o colgado en internet, Sí, como uno más, pero por eso esa es la idea y es cierto, nosotros fuimos a Malvinas y Juan Ferragut también eso, con los equipos justos y necesarios y de filmación y pudimos hacerlo como podíamos y la verdad que fue un gran material, una gran experiencia y también a nosotros nos gustó obviamente hacer la película documental y también ha cosechado muy buenos comentarios, así que eso es satisfactorio. Ahí estamos viendo ya algunas imágenes de esa jornada. Ahí está Félix Sánchez, que es uno de los excombatientes que fue y que estuvo acá invitado. Está Juan Carlos Benítez también, el hombre canoso del medio, también invitado acá. Y el otro es Tito Pavón. Él es abanderado del centro de excombatientes de la ciudad de Corrientes. Así que también, y algún día lo vamos a traer acá a Malvinas Combate Eterno. Seguramente tiene toda su historia personal en Malvinas, pero también en la posguerra. Y como decía, es abanderado y él hablando mucho y bien con los chicos, ¿no? La verdad, como decía vos, Juan, ellos supieron, tienen su forma de relatar, pero igual llegan a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Ahí, por ejemplo, ese es el final. sí, 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 sí. Ahí, bueno, las repercusiones, ya la parte espontánea, donde se nota el interés que despierta el tema en los chicos, porque ahí no están los docentes, no hay nadie mediando, sino que es los testigos del conflicto bélico, de la guerra y los chicos mismos, las nuevas generaciones. Y cada uno de los excombatientes con su particularidad, con su impronta en la forma de expresarse. Y este señor, el que tiene todo el uniforme, ¿cómo se llama? Tito Pavón. Tito Pavón, que desde el primer momento que intervino hasta el último me llamó la atención y le decía a uno de los profes y del PIO la dinámica que tiene por ahí era de destacar y creo que era el que por ahí llegaba más a los chicos, pero porque era así alguien que buscaba el ida y vuelta o Claro. más dinámico. No, Claro. desconozco a qué se dedica, pero la verdad que es No, muy... y tiene que ver con la experiencia. Era Tito, después vamos a terminar bien su dijo historia, que... pero Tito es uno de los que siempre habló de Malvinas. Y va a las escuelas. Y va a las escuelas por ah. eso. Entonces, porque ahí hay combatientes que hablan poco, otros que no hablan directamente, otros que empezaron a hablar ahora recién. Y Tito Pavón tiene esa gimnasia De docencia. De docencia y cómo es. Y bueno, por eso le daba esa impronta tan linda, tan amena. De hecho, ya el hecho de ir uniformado por ahí capta la atención de los Claro, chicos. a mí me gustaba mucho, me gustó mucho esa pregunta, esa primera pregunta cuando abrimos, después de proyectar el fragmento del documental, después que ellos contaron un poco su historia, abrimos como un último espacio como para responder preguntas, ellos, de los combatientes, responder preguntas del auditorio, de los chicos y chicas que se animaron o quisieron preguntarle. Me gustó eso de que trata cada medalla. Cada medalla. Sí. Eso estuvo bueno, digamos, porque Sí. también tiene que ver con eso, con que decir, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, querida? ¿Por qué tenés eso? ¿Cómo es? Y ellos fueron explicándolo, digamos que fue una de las medallas de la que le dio el Congreso en su momento como reconocimiento así casi oficial material de veteranos de guerra. Esa admiración también por esas medallas. Y después otras preguntas mucho más puntuales. Y una, por ejemplo, que tiene que ver cómo hacían en la noche, si podían dormir, no podían dormir, si no lo hacían. Sí, sí, creo que eso es la riqueza de estos espacios, la variedad de las preguntas, porque van por diferentes aspectos del ser malvinero, de la persona, el veterano de guerra, desde su uniforme hasta las experiencias que vivieron en las islas
en ese momento, en 1982, y hoy en día también. Así que la verdad Claro. que eso es lo lindo de estos espacios. Hay, por ejemplo, Juan Carlos Benítez, me acuerdo cuando a esa pregunta de si dormían o no, cómo hacían en las noches, porque en las noches era donde atacaban vía terrestre los ingleses, ¿no? Juan Carlos decía que hubo como 4 días que él no durmió directamente. O también que comían pocas veces a Y la también, semana. que también, también hablaban de eso, de la alimentación y cómo venían. Y bueno, y Félix Sánchez estaba también ahí. Félix Sánchez estuvo acá en este programa y nos contaba, él tiene un libro que presentó el año pasado, en donde cuenta todo lo sucedido de su experiencia desde el mismo 2 de abril, el desembarco en que estuvo el infante de Marina, estuvo en el desembarco del 2 de abril y fue una de las tropas que quedó hasta el final. Los 74 días estuvo, fueron los últimos volver, así que tuvo una gran experiencia de Félix. Y Félix también quedó con las ganas eso de poder presentar su libro en la institución que también nos abrió la puerta. Y bueno, esas ganas de difundir Malvinas, de contar, como ellos dicen, nuestra verdad, de contar nuestra propia experiencia, eso está bueno también y que tomen los colegios o las instituciones educativas, no solo para ir a dar charlas en torno al 2 de abril, sino Sí. también ese tipo de interrelaciones, presentando un libro, por ejemplo, o participando en una muestra artística, supongamos. Sí, sí, después, bueno, también lo que siempre es la pregunta recurrente de los últimos años, esto de que si era cierto que pegaban zapucay a la noche, Claro, y eso. bueno, fue como una pregunta que estaba ahí latente y obviamente que respondieron que sí, que era no solo los correntinos, sino todos los litoraleños. Sí, sí. Así que bueno, fue una jornada así, muy, muy emotiva. Y pensar que empezó con algunas dificultades, digamos, ahí Hay que contarlo, hay que contarlo. vamos a escuchar también testimonios del rector y de 2 alumnos y una alumna, pero el rector decía eso, superamos varias dificultades, porque, a ver, llegamos y había problemas en una fase eléctrico, problemas eléctricos de tensión en una de las fases, hasta que finalmente se cortó Cuando para iba a poder comenzar la reactivar. proyección se cortó la luz Bueno, directamente. habíamos arrancado el acto y fuimos, no sé, decíamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Viste? Pero se pudo superar eso y eso también agrega valor a la atención que pusieron Sí. los chicos o que se logró despertar en los chicos y chicas. Este, que pese a esas dificultades y extender el comienzo, ellos siguieron atentos y pudimos proyectar la película, parte de la película, y pudimos, como vieron recién en las imágenes, esa charla cara a cara con los combatientes, ¿no? Así es, por ahí se invirtió el orden de lo que estaba programado. También. Hablaron primero ellos, después se proyectó el documental, el fragmento, y fue muy enriquecedor. Y también hay que estar predispuesto, y creo yo que la guerra te prepara eso muchas veces de los imprevistos. No hay nada programado y hay que Y hay que adaptarse improvisar. a la situación. Sí, sí, así que, si te parece, Sí. a ver, compartimos ahora los testimonios del rector y de los alumnos que tan gentilmente dieron su comentario, su balance sobre la jornada marinera al finalizar la misma, ¿no? Perfecto. La causa Malvinas para el Pío 11 es esencial. Tenemos que sostener la presencia y agradecer la presencia de los excombatientes y de los productores de este documental. Yo quiero valorar y destacar la forma en que los chicos de tercer año recibieron, se comprometieron a la charla. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ellos supieron esperar con respeto, y las preguntas que ellos hicieron después justamente daban fe de ese interés que despierta Malvinas. Entonces hay que continuar con este tipo de trabajo. Yo creo que es un compromiso social que tenemos que llevar adelante. Eso nos une. Gracias. Soy Valentina Macel de Tercero A y bueno, hoy la verdad que tuvimos la suerte de poder escuchar a los excombatientes de Malvinas, y la verdad que el documental así me pareció muy interesante.
Me pareció también muy importante, siendo que hay muchas más personas deberían de ver esto, ya que sirve mucho para que la gente se entere y se dé cuenta de cómo se puede vivir en las Malvinas. Y con respecto a los testimonios de los excombatientes, los cuales fueron muy interesantes para mí, creo que para muchos más de nuestros compañeros, la verdad que me sorprendió mucho, ya que si bien uno piensa que en las Malvinas las pasa mal y así, ellos nos especificaron las cosas que pasaron y la verdad que me sorprendieron bastante. En un momento me compadezco por ellos, obviamente, pero pienso que fueron muy valientes y fueron muy buenas personas al hacer todo esto, no solo por ellos, sino por un pueblo entero, al querer defender las Malvinas en sí. Así que nada, eso. Básicamente opino que fue un muy buen momento, muy buenas cosas que nos compartieron. El documental, un espectáculo, fue muy lindo. Y nada, agradezco a ellos y a los creadores de la película, a todos, por habernos compartido todo esto. Y nada, eso. Muchas gracias. Noah Liwell Ñañez Wolfar, tercero C. Estas actividades son, aparte de hacer un acto conmemorativo de las Malvinas, para nosotros los chicos que nos suelen interesar mucho estas cosas, no siempre, algunos no tanto como otros, pero a los que les interesa, nos interesa y mucho, y que tengan a soldados, excombatientes reales aquí nos significa mucho, porque podemos preguntarles testimonios reales sin tanto de podcast o tantas entrevistas, porque no es lo mismo tener a la persona detrás de una cámara que tenerlo enfrente y poder preguntarle. También la mucha emoción que ponen estos excombatientes, que aunque le duela recordarlo, ponen empeño y nos enseñan y nos hacen recordar dignamente cómo fue las Malvinas. A ellos también, por lo que entendí, les cuesta mucho aceptar que ahora ya no son Malvinas y son las Falklands Islands. Y es bastante lamentable con lo mucho que se esforzaron. Y estas conclusiones no se podrían dar si no vinieran acá enfrente, si nos puñéramos, si viéramos las emociones, si viéramos cómo se tragan las lágrimas, si no viéramos las expresiones en su rostro. Porque no es lo mismo ver un documental, un video del hundimiento del Manuel Belgrano, que ver cómo los excombatientes están sufriendo por las pérdidas por el Manuel Belgrano. Muchas gracias. Mi nombre es Lautaro Silva, sobre la visita de los excombatientes acá de Malvinas. Me parece fundamental para seguir manteniendo vivo el espíritu argentino, de que las Malvinas son argentinas, de que tienen que seguir siendo argentinas, que siempre van a seguir siendo argentinas. Y la verdad que está muy lindo todo lo que hablan, está bueno saber también las experiencias, saber cómo son las guerras en realidad, porque no muchas veces son como las vemos en las películas, sino más que son más reales, se podría decir. También la situación, todo cómo vivían ellos allá, la verdad me gustó mucho y me parece muy interesante también todo lo que cuentan y la verdad ojalá siempre poder tener visitas como estas. La verdad el documental me pareció muy interesante, me atrajo mucho, me dio ganas de verlo completo, por más que no lo hayamos visto mucho. Me atrajo mucho, sí, me gustaría verlo completo. Y nada, siento que me hace estar ahí en la guerra, me hace vivir todo lo que ellos vivieron. Y me gusta mucho porque me pone también en el ambiente de las Malvinas ahí. Bueno, hasta ahí estaban los testimonios del rector y de los alumnos y alumnas. La verdad que emociona y a ver, te da satisfacción saber que ellos entendieron lo que uno quiere hacer con este tipo de jornada, ¿no, Juan? ¿No? Llegar así, que disfruten, si se quiere, el poder tenerlo presente a los excombatientes contándolo en primera persona. Cada testimonio me parece súper rico y valioso desde el rector, pero sobre todo de los alumnos, porque el rector por ahí, bueno, ya tiene años de trayectoria, claro, y pero los chicos que por primera vez quizás tienen en su mayoría contacto con excombatientes, cada uno le dio su impronta y esto de quedarse con ganas de seguir viendo la película completa o que se repitan este tipo de actividades en el colegio. Eso está bueno, ¿no? Porque es cierto, también nosotros tenemos la intención de proyectar la película, hicimos como un compendio y
bueno, ellos quieren indagar más en eso está bueno, despertar ese interés y mantenerlo, está muy bien y bueno, lo del rector también una vez más agradecerlo, que nos haya abierto las puertas y con tantas ganas, con tanto acompañamiento también, para que todo salga como salió. Así es, la verdad que muy lindo compartir y bueno, es una actividad que se suma a la agenda por ahí que tiene el colegio en lo que tiene que ver Malvinas. Siempre hay, bueno, el 2 de abril o un acto o algo se busca darle una impronta y bueno, es un plus porque ya se hizo el 2 de abril, ahora se hace. Claro. Te comentaba fuera del aire que el año pasado hubo una muestra que duró una semana, Malvinarte se llama, con excombatientes que tengo entendido que eran de otra provincia, no quiero meter la pata, pero ahí un ex docente de la institución consiguió ese espacio. Una exposición de Una arte. exposición de arte con obras de arte, pero también elementos de guerra. Y bueno, también eso despierta la curiosidad de los chicos y estuvieron ahí. Y recién estaba ahí chusmeando un poco en las redes que habíamos plasmado el año pasado. Inclusive plantaron un árbol, porque bueno, el colegio tiene entre varias actividades, tiene un club de ciencias y bueno, un parquizado grande, entonces se aprovecha de diferentes maneras y bueno, ahí esta gente plantó un árbol también como símbolo de Malvinas, sigue dejando semillas. Bueno, institucionalmente siguen Malvinas, digamos, eso está Sí, claro. sí, siempre se está tocando el tema. De hecho, hablando con la profesora Marcela Sosa, profesora de Historia, bueno, la charla fue para, como decía hoy más temprano, alumnos de tercer año. Ella decía, estaría bueno en algún momento poder hacer algo con los alumnos de cuarto año, porque son los que están tocando el tema conflicto bélico, guerras, y bueno, Sí, esto hablamos un poquito de eso y la fresco. idea de eso es más el turno mañana. Digamos, Claro, el turno mañana seguramente lo haremos. Está dividido en 2 turnos el colegio en la cuestión de espacio de edilicio también. Así que, pero sí, es un tema que siempre está, que es recurrente. Yo soy exalumno de la institución y siempre se tocó el tema de diferentes formas, histórica, alguna representación teatral, porque tenemos ahí el salón de acto, el teatro. Sí, muy bonito. Excombatientes que fueron al colegio, me acuerdo puntualmente año, no sé, 2000, 2001, que había un excombatiente que nos decía que no quería que le digan los chicos de la guerra. Ahí obviamente cada uno tiene su posición, pero él decía, no nos gusta de que nos digan los chicos de la guerra porque nosotros con 18 años volvimos hombres. O sea, pues quizás fueron, sí, saliendo de la adolescencia o a veces en distintos procesos, pero volvimos como Claro. hombres A íntegros. mí me pasaba eso a propósito de la edad que ellos tenían, 18, 19, 20 años algunos, pero la mayoría 18, 19, cuando fueron a Malvinas. Me pasaba al mirar el auditorio el otro día en el colegio, en el Pío, decir, eran chicos y chicas de 14 años más o menos, ¿no? Aproximadamente, sí, más o Son menos. 4 años menos de lo que Sí. ellos tenían, digamos, cuando fueron. Digo, Sí. esto, ¿cómo hubiesen sido o cómo eran los excombatientes a esa edad, en el colegio también, o trabajando? Algunos también ayudaban a su familia en las labores familiares, digamos, hogareñas, o en las huertas, o en la chacra. Sí, más el de esta zona que la tiene que pelear Claro. siempre. No solo estudiaba, sino que trabajaba. Y ellos están ahí, son otras generaciones, son otros tiempos, está bien, pero quiero decir que la edad era más o menos cercana, sí, y sí. pensaba eso cada vez que veía. Agrego algo, Gustavo. Mi papá era clase 65. Él en el 82 estaba en el último año de la secundaria. Claro. Último año. Y él me contaba que tenía un compañero de su promoción, ahí el Pío 11 en ese caso era un solo salón, un solo año, que estaba retrasado en la secundaria. Y él llegó a ir a la isla, estuvo, no sé, un par de semanas, unos días, y volvió. Y para ellos era muy fuerte y muy cercano, porque tenía un excombatiente ahí en el salón, en el colegio, y no se sabía cómo iba a ser el conflicto, cuánto iba a durar. Obviamente fue después bastante más corto, pero uno se imagina 1000 cosas y que iba a durar 1 año, 2 años, y decía, nos puede tocar a nosotros. Claro. Y bueno, me acuerdo mi papá siempre contaba esa experiencia y me tocó mucho. Sí, también, eso como decir, la misma comunidad no es algo lejano, nos tocó a nosotros, si bien algunos, bueno, o podés tener a alguien cercano que fue a Malvinas,
pero si no, puedas conocer a alguien en el barrio o cercano, Sí, sí. o en tu ámbito laboral o en lo que sea. Siempre ves un excombatiente o alguien ligado con Malvinas, y de eso se trata, digamos, también este espacio de recordar cosas que, naturalizamos, pero Malvinas no atraviesa en todos, en nuestra historia, en nuestra profesión, en lo laboral, en lo comunitario, de esto que estamos hablando del colegio también. Así que, y Juan, lo tuyo también que decías, vos fuiste alumno del Pío, y también Malvinas estaba ahí presente Sí, en la sí. currícula y en actividades. Sí, inclusive antes. Yo en el 92, que hacía 10 años de la guerra, o sea, uno se pone 10 años por ahí, bueno, tenía yo 7 años. Claro. Yo estaba en segundo grado, a eso me faltó aclarar. Estaba en segundo grado, 7 años, y a los 10 años fue una temática muy fuerte en Argentina, la guerra. Y vos te pones a pensar a 10 años, es re poco, pero yo en ese momento no tenía la conciencia, Claro. me imaginaba como que algo un poquito más lejano, y se proyectaron películas, todo, y bueno. Bueno, pero en realidad es porque en la posguerra, los primeros 10 años fueron de desmalvinización. Sí, seguramente. Fueron Sí, de, sí, sí. de ocultar al excombatiente. Ellos comenzaron a organizarse y a reivindicarse. A los 10 años recién tuvieron la primera pensión, que era muy simbólica, una pensión exigua, y por eso muy simbólica. Solamente con eso, con muchas necesidades. Ya habían pasado 10 años, pero pasaron de todo también. Sí. Dificultades para conseguir trabajo, vivienda, salud. No tuvieron contención psicológica, y en esos 80s, posguerra, es donde Fueron se los más registraron. difíciles. Sí, porque se registraron la mayor cantidad de muertes por suicidios. O sea, mucho más que los que fallecieron en combate. Se registraron mucho más suicidios, casos de suicidios en ese lapso. Claro. Y por eso en los 90, por ahí, justo vos también estaban, ¿te acordás de eso? Sí. Porque también empieza a verse película, empieza a hablarse Claro, más de Malvinas. es mi primer recuerdo así del tema Malvinas. Obviamente que se hablaba en la escuela, en la canal de televisión pasaban películas, y yo curioso, bueno, salía el tema en casa, y bueno, mis papás me contaban también, bueno, esto que te decía recién de un compañero de mi papá en el Pío 11, de las cartas que escribían para los alumnos, todas las campañas que se hacían, que después, bueno, uno supo que no llegaron muy poco, que mi abuela, no sé, compraba cigarrillos, calzoncillos de escopetas, o sea, También. todo abrigos para que puedan llegar a los soldados. Y bueno, y así también sí, después toda la primaria, toda la secundaria estuvo y sigue estando, en este caso en la institución, la temática. Trabajé en otras instituciones educativas, como por ejemplo el Instituto San Benito, acá también muy conocido por alguien de la producción de robots. Y también fueron excombatientes hace algunos años, creo que fue Tito, ¿cómo se llama el que acompaña a las delegaciones, a los viajes? El que Coqui. Coqui estuvo, y también me acuerdo patente cómo se despertó el interés en los chicos, y fue creo que 2022 o 2023 también estaba muy fresca la temática mundial, donde se hablaba los ingleses, cómo era el Claro. vínculo con los ingleses, Bueno. y bueno, así se va. Eso es lo lindo también de la temática, que no queda solo en la guerra, sino que permite ampliar o integrar otros temas para que se vea el contexto más general, y tomar dimensión y respeto en sí de lo que es Malvinas y la causa Malvinas, que no es solo una guerra y un año, sino que Sí, es algo sí, que atraviesa. o un hecho histórico, y se estudia como tal solamente, digamos, tiene muchas aristas, como siempre decimos. Y yo quiero, en esto que estamos hablando, Juan, es también hacer un reconocimiento a los docentes que laburan la temática de Malvinas en las aulas, ¿no? Está bien, curricularmente tal vez vos tenés que hacerlo el 2 de abril, el 14 de junio, el 10 de junio, pero hay quienes se preocupan y se ocupan de eso, de darle contenido a los chicos, de poder llevar a excombatientes, de poder laburar en educación con Malvinas. Sí, 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 sí. Y hablando del 10 de junio, antes era feriado, eso se sacó. Yo creo que también eso
parte por ahí. No, no digo que debilitó el tema, pero antes era como que había en Corrientes dos feriados, el nacional y el provincial, y eso hizo que sea una temática muy fuerte. Pero sí, después muchos docentes que se ponen la temática al hombro, por ahí los de historia, pero hay de todo y es importante que siga habiendo. Sí, que se mantenga y que se trabaje, que se despierte interés. Creo que son cosas que te marcan como estudiante y a esa edad te marca realmente. Sí. Uno queda, como vos decías, en el 98 me acuerdo de... Sí. Bueno, son momentos hechos que te quedan en la memoria. En mi caso, como comunicador de la obra salesiana de Corrientes, bueno, recuerdo para la gente no solo el Pío 11, sino el Colegio Salesiano y el Jardín Saltimbanqui, la comunidad educativa, o sea, una comunidad religiosa que no solo es colegio, y me toca la responsabilidad de instalar determinados temas de agenda, y cada abril nos toca, tenemos ahí otros muchachos que nos acompañan en el equipo de comunicación, e instalar el tema. Cuando fueron los 40 años hicimos entrevistas a 2 excombatientes que están ahí más cercanos a la institución, que trabajan, y bueno, es un tema que siempre lo estamos recurriendo, y algunos que insistimos para que no se olvide. Sí, también es parte de esto, el ejercicio de la memoria colectiva, ya de cada uno de su lugar va haciendo su aporte y eso, porque la memoria es su constancia, movimiento constante, no es solo ir a los libros, ir a los materiales audiovisuales y analizarlo como algo estático en la historia, sino que tiene que ver con toda esta evolución, como hablábamos, la posguerra, los primeros 10 años, lo que fueron los 90, estos 2000, actualmente cómo es. Yo veo, por ejemplo, eso en los desfiles, como esa admiración también por los excombatientes cuando van pasando, digo, de los chicos así también, o sea, de muy inicial, secundario, la admiración, lo de la primaria también, que quieren sacarse fotos. Es como que se genera un clima muy especial y, como siempre se dice, y creo que es una certeza, es un tema en el que no hay grietas. Es un tema que nos une y pasan los desfiles y en todo acto, que por ahí capaz uno está distraído, está en otra cosa, pero se anuncian que están los excombatientes y la gente hace silencio, aplaude, se pone de pie y me parece algo genuino, no algo forzado, sino que realmente hay un respeto hacia al veterano de guerra, al excombatiente, y que es valedero. Y una acotación, bueno, como vos decías, trabajamos en un diario acá en Corrientes y me tocaba cubrir la sección interior, y cada 2 de abril u otros actos que había, siempre me sorprendió. Hay excombatientes en todos los pueblos de Corrientes, hasta con el mayor de los respetos, hasta en el punto más recóndito, que antes, localidades que antes eran en paraje y ahora son municipios, hay un excombatiente y es increíble, y me sorprendía porque no hay un representante para cada cosa. Sin embargo, para Malvinas sí hay. Siempre hay. Y tienen también, recuerdo a sus caídos también, si es que no están vivos, los combatientes, hay algún caído que está, siempre está la plaza, una parte en que pueda tener algún monumento. Plazas o calles. Claro, calles también. Así que eso es bueno. Y cada uno con ese fervor, digamos, el interior tiene esto, digamos, de arraigado a la identidad propia. Y obviamente a sus héroes los honran con mucha pasión. Eso se nota en cada acto. Como vos decís, vos los cubrías y lo publicabas y uno ve eso. Sí. Una temática, como digo, que no se da en otros casos, sin embargo, con Malvinas, y siempre, bueno, me llegó y destaco eso con un grato recuerdo, que ojalá que no se mantenga. Así también pienso cómo será el día que esté el último excombatiente entre nosotros, que seguramente va a ser un hecho noticioso. Pero bueno, mientras los tengamos con nosotros, aprovechar, conversar con ellos, hacerles sentir también héroes, pero bien, claro, como uno más de nosotros, compartiendo un mate, una charla. Me quedo con esa imagen de ellos tres frente al auditorio, hablando de frente, descontracturado, en el caso de Tito Pavón, también Feli, y los chicos atentos, una mirada, esa es una parte en que estaban haciendo las preguntas ya en el final, pero esa cercanía, ¿viste?
eso la verdad que emociona cuando sabemos que hablamos de Malvinas, ¿no? Con ese respeto y con esa cercanía, insisto. Sí, sí, sí. Como decía el rector también en ese momento, bueno, después tocó el timbre de recreo y bueno, cuando es otra charla, otro tema, los chicos ya se dispersan y quieren moverse y sin embargo ahí se quedaron Hay quietos. como un murmullo. Y puede Eso, haber- no, y acá no, acá se quedaron en silencio, terminó el momento, se fueron los que querían irse y un grupo bastante nutrido se quedó conversando con ellos y es como decía ahí uno de los chicos, es cara a cara, me parecía como que ese chico puede ser periodista después porque decía, sin intermediario, está acá el Sí, testigo exacto. que estuvo en ese momento y nosotros podemos hablar sin filtros, por decirte, y la verdad que sí, la verdad que es emocionante. Y bueno, ojalá que se repitan momentos como este. Sí, y ojalá que ellos en su experiencia propia también ellos le despierte esa curiosidad de seguir informándose sobre Malvinas, escuchando a los combatientes, indagando, viendo materiales que pueda haber, ya sea del cine, de algún documental, que puedan ellos nutrirse de eso y empezar a reconstruir en sí mismo o a partir de uno reconstruir la historia, ¿no? Y ejercitar la memoria. Así es, así es. Y también yo creo que para el veterano de guerra, que sea también parte de ese proceso sanador, creo que... Exacto, de sentir que su experiencia se transmite, Eso, que llega con el respeto y que hay un legado también de esa manera. Juan, se nos fue ya el programa, te agradezco un montón que hayas venido, la verdad que la pasamos bien, seguramente se va a repetir este tipo de jornada, ya lo fuimos hablando ahí un poquito sobre el final, pero bueno, siempre hay que limar algunos detalles y ver agenda, pero siempre está la intención de eso. La próxima traemos una guitarra, ¿te parece? La otra, y vamos a empezar a hablar de música también. No voy a cantar yo, pero bueno, podemos traer a alguien que haga. Bueno, él es músico, toca el bajo. Intento, sí. Nah, Un proyecto. Vos lo heredaste también de tu viejo. Sí. ¿Qué grupo estás? Contanos un poquito qué están haciendo. El grupo Alma Musiquera, que es un grupo de folclore, y también, bueno, con uno de los integrantes de Alma Musiquera, Guillermo Cabrera, también acompañamos un proyecto solista de él, así que estamos ahí en el mundo del folclore. Bueno, siempre la cuestión Malvinas está muy latente. El padre Julián Cini es una pluma muy, muy cercana. También por ahí te decía fuera del aire, desde el rock correntino, la banda La Murga, también que tiene canciones alusivas a Malvinas y así, sin ir muy lejos. Después, obviamente, el rock nacional y otros géneros pero acá cerca hay mucho y bueno, pero sí. Sí, está a ver, agendado también eso, y meternos en el tema de la música, lo hemos tenido también con Héroe Malvinas, este grupo de chamamecero, y vamos a seguir hablando, la verdad que da mucho Malvinas, por eso ahí es lo que yo quiero llegar siempre, que Malvinas siempre está cerca nuestro, en algún momento, en algún lugar, siempre nos cruzamos con Malvinas, y no solo los 2 de abril, sino durante todo el año. Así que, bueno, seguramente vendrá otra invitación ya como instrumentista y bueno, y podemos, con gusto serás invitado. Con un honor y bueno, te tomo la palabra. Dale. Gracias. Ahí con Juan Pablo Vallejos, comunicador institucional del Pío 11, un periodista, amigo, compañero de trincheras también en determinadas redacciones. La verdad que un gustazo también compartir no solo esa jornada, sino también todo este capítulo.